117. Salmo 117. Y así hemos llegado a la mitad de la Biblia, al ombligo de la Biblia en cuanto a los capítulos. Vamos a leer. Y por cierto, hoy nos tocó un salmo bien pequeñito, únicamente 2 versos. Es un salmo muy pequeño. El único problema con los salmos pequeños es que más se tarda uno en compartirlos. ¿Lo tienen todos? Nuestra Biblia tiene por título en el Salmo 117, Alabanza por la misericordia de Jehová. Y creo que es un título que no necesita mucho cambio, porque es una invitación a que toda la raza humana debe alabar a Dios. Vamos a leerlo y después hacemos una oración y vamos a meditar un momento en este salmo. Vamos a orar. Vamos a leerlo primero y después oramos. Dice así: Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Una vez más, dice: Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Vamos a una oración para que el Señor nos ayude a aprovechar este salmos, entendiéndolo en primer lugar. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, Señor, como siempre, te damos las gracias porque tú has sido muy misericordioso con nosotros. No solamente nos has dado el regalo de la salvación, sino que también eh, en todo tiempo tienes misericordia. Señor, nos ayudas aún en cosas que nosotros no merecemos, pero tú siempre eres fiel a tus promesas. Señor, muchísimas gracias por ese gran amor que tienes para con nosotros. También ahora te pedimos que por tu Espíritu Santo nos ayudes a comprender este salmo de tal manera que pueda ser útil para que podamos vivir de la manera que te agrada a ti. Señor, ayúdanos, te necesitamos. Gracias por los hermanos que están presentes. Bendice a aquellos que por alguna razón no pudieron reunirse el día de hoy. Ayúdales, tú les conoces también cuál es su necesidad. En Jesucristo damos gracias por todo. Amén. Una breve introducción. Son 2 versículos nada más, o sea que me puedo hasta extender en la introducción. ¿Qué podemos aprender del Salmo 117? Bueno, para comenzar, si usted no sabía, el Salmo 117, en primer lugar, es el capítulo más pequeño en la Biblia, no el versículo, el capítulo más pequeño que se encuentra en la Biblia. Solamente tiene 2 versículos. Así es que en toda la Biblia, en todos los capítulos que existen, este es el más pequeño. También de todos los versículos, los capítulos que existen, este es pequeño no solamente en versos, sino que es pequeño en la cantidad de palabras que tienen sus versos, ¿no? Eh, Otra característica de este Salmo 117 es que de todos los capítulos que tiene la Biblia tiene 1189 capítulos. No se nos olvide, ¿eh? Lo vamos a preguntar en un domingo, ¿no? Tiene 1189 capítulos y el Salmo 117 está justamente en medio. O sea que el Salmo 117 es el capítulo 595 de la Biblia, digamos. De los 1189, el Salmo 117 es el 595. O sea, hay 594 antes y 594 después. O sea, está justamente en medio de... Ahora, hay que entender que la Biblia no estaba dividida ni en capítulos ni en versos, ya lo entendemos, pero cuando se dividió por alguna razón, bueno, por la razón que ya sabemos, pues este capítulo quedó justamente en medio, ¿no?
¿Y qué más podemos decir de este salmo? Bueno, que es pequeño en palabras, en versículos, pero pues no es pequeño en cuanto al mensaje que tiene que darnos. Eh, es tan corto este salmo que voy a compartir algunos comentarios de algunos teólogos en cuanto a este salmo. Por ejemplo, hay un teólogo que se llama Doctor Scofield. Doctor Scofield. Bueno, cuando estudió este salmo, él considera que a este salmo también como un salmo mesiánico y profético, y que su significado radica en el llamamiento de los gentiles a la salvación y el reconocimiento del Dios de Israel por parte de todas las naciones. O sea que sí, que este salmo, de alguna manera, eh, cuando se escribió, recuerden que cuando este salmo se escribió, el pueblo hebreo pensaba, por mucho tiempo pensó, que solamente ellos iban a tener el privilegio de conocer al Dios Todopoderoso. Y no les importaba mucho en realidad si otras naciones lo conocían. Mientras ellos le conocieran, era más que suficiente. De hecho, menospreciaban tanto las naciones que la única razón que les permitían, digamos, acercarse a Dios es cuando se convertían al judaísmo, o sea, los gentiles. Pero desde este salmo, Dios ya daba a conocer que la salvación, su gracia, su amor, no solamente era para el pueblo hebreo, sino que era para todas las naciones. Ahora, para usted y yo como que esto no es muy relevante porque siempre lo hemos sabido, ¿no? Que la salvación está disponible para todos. Pero en tiempos del pueblo, en tiempos del Antiguo Testamento no se conocía así. De hecho, en el Nuevo Testamento, cuando los primeros apóstoles comenzaron a predicar a los gentiles, hasta se asombraban cómo la salvación era para todos en realidad, ¿no? Como en el caso de Pedro, cuando le tocó. Aunque el que predicó más a los gentiles fue Pablo, ¿no? Hay que entenderlo. Otro teólogo como Warren Wiersbe señala que este salmo rompe las barreras del nacionalismo judío, ya que no es una invitación solamente para Israel, sino un mandato para que todas las naciones, todas las tribus de la tierra tengan acceso a la salvación de Dios. De hecho, Pablo citó el Salmo 117 en Romanos capítulo 15. En Romanos capítulo 15, Pablo citó este salmo en Romanos capítulo 15, en el verso 11. Recuerden que en la carta a los Romanos el mensaje es el Evangelio, ¿no? La predicación del Evangelio y que llegue a todas las naciones. ¿Qué más podemos decir de este salmo antes de leerlo una vez más? Bueno, en este salmo, en el Salmo 117, para que se nos haga más fácil, hay cuatro cosas principales que vamos a encontrar en el Salmo 117. Una vez más, cuatro cosas principales en este salmo que más bien son un privilegio para todo aquel que llega a la salvación, ¿no? O es un privilegio para toda la humanidad el poder conocer a Dios. Número uno, que en este salmo se nos enseña que hay un acceso directo a una relación personal con Dios. ¿Eh? Se nos enseña que eh, todos los pueblos tienen ese acceso, ¿no? Tienen esa libertad de acercarse a Dios y ser salvados, y también la libertad de adorar. O sea, primeramente hay una invitación para todos, tener relación con Dios. Después la invitación no exenta a ninguna persona. También este salmo nos deja saber que eh, alabar a Dios tiene un motivo, y lo hemos venido diciendo toda la semana, ¿no? Realmente el motivo por el cual nosotros podemos alabar a Dios, podemos servir a Dios, pues es porque Dios nos ha amado primero y Él ha prometido que lo hará siempre. O sea que el amor de Dios para aquellos que confían en Él nunca terminará. Este salmo nos deja saber también eso. Y también algo más que nos deja saber este salmo es que como la salvación Dios quiso que sea para todos, de alguna manera tiene que llegar a todos, ¿cierto? Y nosotros no podemos ir a todo el mundo. Si acaso alcanzamos a compartir con los que están en nuestra zona,
en muchos de los casos con la familia. Pero también por eso es necesario ser participante de la obra misionera, ¿ok? Entonces, sí, tenemos un llamado a de alguna manera participar para que el Evangelio llegue a todo el mundo. Entonces son tres cosas. Hay un acceso directo a una relación personal con Dios. El acceso es para todas las naciones, que hay un motivo para servir a Dios, que es por su amor eterno y que todos tenemos el llamado a compartir este amor. Así es que vamos a comenzar con el verso número 1. Lo que encontramos en el verso número 1 es el llamado a alabar a Dios. Punto número 1, el llamado a alabar a Dios. Y dice así en el verso número 1, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle. Eso es lo que encontramos en el verso número 1. Mira, ya estamos en el verso número 1. Y uno más y terminamos verso 2, ¿no? Ahora, si lo leemos así, o sea, si usted lee el Salmo así, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, qué bonito, pero no sé lo que dice, ¿va? Ahí nos quedamos a veces, ¿no? O sea, ¿qué tiene de importancia ese verso? Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle. Bueno, algo importante aquí, lo primero que vamos a reconocer es de que la invitación, o sea, recuerden que este salmo fue escrito por inspiración divina, es decir, que el salmista cuando lo escribió, lo estaba escribiendo porque Dios le sopló, por decirlo así, eso significa inspiración, que viene soplado de parte de Dios para que alguien, cuando alguien está escribiendo. Entonces, lo que Dios dejó a ver es de que no solamente el pueblo hebreo estaba llamado a alabar a Dios, a conocer a Dios, sino todos los pueblos. Y eso es muy, muy importante, pues reconocerlo, ¿no? Que la misericordia de Dios se iba a extender para todos, no solamente para un tipo de personas, ¿no? Qué interesante, miren, el pueblo hebreo por muchos años pensó que la salvación era para ellos nada más. Y se entiende porque a Dios a ellos no les fue revelando las cosas en una forma progresiva, ¿cierto? Hasta el Nuevo Testamento se entendió más claramente que la salvación era para todos, ¿se acuerdan? Y Pablo lo entendió perfectamente, a algunos otros le costó más. Pero en este tiempo, aún nosotros a veces, a veces pensamos que la salvación solamente es para nosotros, ¿no? Y a veces nos comportamos así, ¿no? Como que ya estamos completos, ¿no? Como que si alguien más es salvo, no, eso no importa, ¿no? Y ahí es donde luego estamos mal, porque el corazón de Dios sí es que todos tengan la oportunidad de la salvación. Y por supuesto, no vamos a decir que usted tiene que ir a todo el mundo a predicar el Evangelio, pero como muchas veces lo hemos comentado, hay áreas bien fáciles donde podemos empezar, ¿cierto? Y que no debemos cansarnos. Por ejemplo, podemos empezar con la misma familia. Oigan, hay veces que tenemos familiares que son tan difíciles que a veces pensamos, no, a ese ni le voy a predicar el Evangelio, ¿no? Es tan malo que ese no merece el Evangelio. A este sí, que este sí me cae mejor, ¿no? ¿Alguna vez le ha pasado? Tal vez que tenga algún conocido que usted sabe que necesita salvación, pero no lo ha hecho. O sea, teniendo la oportunidad, me refiero, que a veces hay la oportunidad, ¿no? Bueno, aquí hay un buen recordatorio. La voluntad de Dios siempre fue esa, que la salvación es para todos. O sea, que Dios siempre ha querido que todas las naciones tengan esa oportunidad. Si usted busca conmigo, por favor, Romanos capítulo 15 en el verso 11, no pierda el Salmo 117, pero en Romanos capítulo 15, en el verso 11, el apóstol Pablo citó, citó precisamente este salmo. Romanos 15, 11, ¿sí lo encontró? Bueno, leámoslo desde el verso número 7. De hecho, en la Biblia dice el Evangelio a los gentiles, ¿cierto? Si su Biblia tiene algún marcador, el apóstol Pablo estaba hablando ahí sobre la necesidad
de que todos conozcan a Dios y todos le alaben, ¿no? Dice el verso 7, por tanto, dice, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los, o sea, no solamente para los patriarcas, ¿no? Dice, y para que los gentiles, o sea, los que no eran judíos o no son judíos, glorifiquen a Dios. Dice, glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, y aquí Pablo cita el Salmo, va a citar el Salmo 117, dice, por lo tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo, y en el verso 11 dice, y otra vez, o sea, citó 3 salmos ahí, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Bueno, ese salmo, ese verso 11 fue tomado del Salmo 117, donde Pablo, una vez más le digo, hizo una recomendación a la iglesia que, que se predique el evangelio a todos, ¿ok? Porque esta fue la voluntad de Dios. Ahora, aquí hay pues, una nota importante, que Dios quiere la salvación para toda la humanidad, no significa que automáticamente toda la humanidad va a ser salva, ¿no? Hay por ahí una falsa enseñanza, donde muchos creen que, o no entienden, que cuando la Biblia dice que Cristo, murió por los pecados del mundo, muchos creen que por el simple hecho de que Cristo ya murió por los pecados de la humanidad, entonces ahora toda la humanidad va a ser salva, porque también este salmo dice que Dios quiere que toda la raza humana sea salva. No, pero no, hay que entender que que aunque todo el mundo tiene acceso gratuito a la salvación, hay un requerimiento, ¿no? Y el requerimiento es poner la fe en Jesucristo, que Él murió por nuestros pecados. La salvación está disponible para todos, pero mientras las personas pecadoras no reconozcan su pecado delante de Dios y crean que Jesucristo murió por nuestros pecados en la cruz y que Él es el único que puede perdonarnos, pues no tendrán la salvación. Entonces es algo que simplemente hay que recordar. Y tal vez sería bueno, no sé, añadirlo cuando usted comparte el Evangelio con alguien, ¿no? Porque muchas personas, no creen, sienten que no tienen la necesidad de saber cómo ser salvos porque piensan que ya son salvos, ¿ok? Por el puro hecho de que Cristo murió por los pecados del mundo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Después en el verso número 2 tenemos las razones por las cuales nosotros podemos alabar a Dios, ¿no? Y está bien sencillo ahí en el verso número 2. Casi en todos los salmos, cuando el hombre es llamado a alabar a Dios, se dan los motivos. O sea que en realidad no alabamos a Dios simplemente porque nos nace alabar a Dios, sino porque Dios nos amó primero y por su Espíritu Santo que ahora muere en nosotros y que nos hace reconocer cuánto le debemos a Él y cuán agradecidos debemos estar, es que nosotros podemos alabar a Dios. Y se nos dan razones, ¿no? Es decir, y no se me vino a la mente una pregunta. ¿Hay algún motivo por los cuales usted y yo no debiéramos alabar a Dios? Pregúntese. ¿Hay un motivo que usted dijera, bueno, yo no alabo a Dios por esto? ¿Se me entiende? En realidad no hay ningún motivo negativo. En realidad, todos nosotros, por decirlo así, tenemos la responsabilidad de alabar a Dios. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque tenemos una gran deuda que nunca podríamos pagar. Así es que por puro agradecimiento deberíamos vivir una vida que le agrade a Él, ¿no? Pero en el verso número 2, Dios nos deja saber, ¿no? Siempre nos lo recuerda, porque somos dados siempre a olvidar también, ¿no? ¿Y qué nos recuerda? ¿Por qué debemos alabarle? Bueno, dice el verso 2, ¿lo tiene? Dice, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Primera razón, porque Dios ha engrandecido su misericordia sobre nosotros. Sobre nosotros es ahí, sobre aquellos que han confiado en Él, ¿ok? O sea que
Al pensar en razones para adorar a Dios, la primera que se menciona aquí es su gran misericordia. Eh, nosotros sabemos qué es la misericordia de Dios, ¿no? Porque aquí habla de la misericordia, pero una misericordia que Dios ha engrandecido. Ok. ¿Qué entendemos por la misericordia de Dios? Bueno, algunas cosas importantes. Cuando Dios tiene misericordia de nosotros para salvarnos, o cuando Dios tuvo misericordia para salvarnos, no significa meramente una lástima. Hay que entender eso. No vamos a decir, oh, es que Dios me salvó porque me tenía tanta lástima porque yo era, no valía nada. No, en realidad no va por ahí la misericordia. Más bien tiene que ver con el amor. Sí, Dios, por decirlo así, para que lo entendamos, habla de un amor que, que lo sintió en sus entrañas, ¿no? Por varias razones. Bueno, porque Él nos creó para comenzar, ¿me entiende? Porque nos vio, este, que somos débiles, ¿no? ¿Se acuerdan? Vimos en un salmo anterior. Porque Él sabe que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, porque pasamos pronto. Y hay un salmo que dice que nos amó así como un padre se compadeció, como un padre se compadece de los hijos, ¿no? Que no es un amor de lástima meramente, es un amor diferente, ¿no? Es un mejor amor. Así es que Dios no te salvó por lástima meramente, Dios te salvó porque te amó, ¿eh? Porque quiso amarte, porque para Dios el salvarnos era algo valioso, ¿no? Tan valioso que estuvo dispuesto a dar a su Hijo Jesucristo. Entonces, tiene que ver con eso la misericordia, pero la misericordia de Dios también tiene que ver con esto, que en su misericordia Dios no nos dio lo que merecíamos, ¿no? Sí, ¿qué merecíamos? Y la condenación, pero Dios no nos dio lo que merecíamos, ¿no? Y esa es la misericordia de Dios, que prefirió amarnos, ¿no? Claro, hay que añadir esto, ¿no? Que aunque el amor de Dios está disponible para todos, Él espera que cada persona le reconozca su amor y venga a Él por fe, ¿cierto? De lo contrario, el amor de Dios existe para todos, pero no podrá ser útil para las almas si no vienen a Cristo en arrepentimiento, ¿no? Pero lo que este verso dice es que entonces que podemos alabarle porque Él engrandeció su misericordia. Bueno, si entendemos un poquito lo que es su misericordia, Él dice que Él engrandeció su misericordia. No solamente habla de que tuvo misericordia, sino que fue una misericordia que Él engrandeció. Y esa palabra de engrandeció es una palabra hebrea, se escribe gesed, gesed, que no significa tanto grande en tamaño, sino que la palabra engrandeció habla de algo que es poderoso, que habla de algo que prevalece para siempre. O sea que cuando la Biblia dice que Dios engrandeció su misericordia, está diciendo que la misericordia de Dios es tan poderosa que prevalece contra todo, que la misericordia de Dios prevalece a la muerte, es eterna, que la misericordia de Dios prevalece ante el pecado, que no hay nada que pueda quitar la misericordia de Dios. O sea, dice, es que decir ese texto, que Él engrandeció su misericordia. ¿Sí me entiende? No es una misericordia pequeña, ¿eh? Es una misericordia que siempre existirá y que nadie la puede deshacer. La palabra hebrea, repito una vez más, no tiene la idea de ser solamente grande, sino de algo que es poderoso y que prevalece, algo que es fuerte, que es para la eternidad. Y es bueno saberlo, ¿no? Que cuando Dios tuvo misericordia de nosotros, es una misericordia que nunca dejará de ser. No es como la misericordia que a veces platicamos nosotros, ¿no? Que nosotros de repente tenemos misericordia de alguien, ¿no? ¿Alguna vez ha tenido misericordia de alguien usted y dijo, le voy a ayudar porque me causó misericordia? Y después de un tiempo dijo, ya no, porque ya me agotó la paciencia y acabó con mi misericordia, ¿no? ¿Le ha pasado? ¿No ha pasado creo que a todos, ¿no? Que de repente, vamos a ayudar a ese fulano, ¿no? Pero después nos cansamos, ¿cierto? Es una misericordia muy pequeñita. Tenemos misericordia porque fuimos hechos a la imagen de Dios. Pero hay que entender esto, Dios no es así.
No pienses que Dios, que la misericordia de Dios que te tuvo un día, se va a acabar, se va a agotar. Es tan grande, tan poderosa, que nunca se acabará. O sea que nunca, Dios nunca dejará de tener ese amor misericordioso hacia nosotros. Es un motivo para amarle, ¿no? ¿Quieren más motivos? Piénselo. Nos amó sin merecerlo, con una misericordia tan grande que nos dio lo que no merecíamos, con una misericordia tan grande que nunca se acabará, que es para la eternidad, ¿no? Motivo suficiente para adorarle, ¿no? Porque ha engrandecido sobre nosotros, dice, su misericordia. Y esta es una de las razones principal por la que eh, todos deberían alabarle a Dios, o más bien todos deberían conocerle y vivir para alabarle. Pero dice algo más aquí en el verso número 2. No solamente habla de su misericordia, que es grande, sino que también termina diciendo, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Ya mencionó la misericordia, y es suficiente, ¿eh? Pero menciona algo más, aparte de la misericordia, y es su fidelidad. Su fidelidad es para siempre. Esa palabra fidelidad, en realidad, en el original hebreo, a veces, bueno, no voy a comentar por qué Reina Valera la tradujo así, ¿verdad? Pero en realidad la palabra también se traduce como su verdad es para siempre. O sea, lo que está diciendo ahí es de que lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha escrito en la Biblia, lo que nos ha prometido, es algo en lo cual Dios nunca, nunca se va a echar para atrás, ¿ok? Que Él va a cumplir. O sea, que cuando Él dice que, cuando Él promete algo, será para siempre, ¿no? Él es fiel a lo que dice, lo que Él, cuando Él dice algo, Él lo cumple. Y la fidelidad de Jehová, dice, es para siempre, ¿no? Significa que Dios es incapaz de mentir. Dios es incapaz de cambiar de opinión o romper una promesa. Su carácter no fluctúa según nuestras acciones o circunstancias. Cuando dice que aquí que su fidelidad o su verdad es para siempre, está hablando de algo que es firme, algo que es estable, algo que es confiable, algo que es seguro. Por esa razón, nosotros nos reunimos, ¿cierto? Y nos animamos los unos a los otros y nos decimos, hey, confía en Dios, Él no te va a fallar. Confía en Dios, Él es poderoso para sacarte adelante. ¿Cuántas veces algún hermano en la fe te ha dicho eso? Y no te está mintiendo, ¿eh? Si yo te digo, hey, mira, confía en mí, vamos a estar bien. Confía en tu hermano y verás que vamos a salir adelante. Bueno, si les digo eso, hay mucha posibilidad, hay un 99% de posibilidad que, no, que te fallen. ¿Sí me entiende? Por eso casi yo nunca, no recuerdo si alguien le ha dicho ahí, confíate en aquel, en tu hermano, porque estamos en esta carne, ¿ok? Pero cuando alguien te dice confía en Dios y te lee un texto bíblico de una promesa que Dios ha hecho, tienes que creerle, ¿ok? Porque el que prometió es Dios y su fidelidad o su verdad es para siempre. Así es que no tenga miedo. A veces nos da miedo decirle a un hermano que está sufriendo, nos da miedo a veces leer un texto bíblico porque a veces pensamos que, ¿y si le leo y Dios no le cumple? A lo mejor hasta después hasta me reclama el hermano, ¿no? Que yo le aconsejé que confiara en Dios. A veces nos pasa, ¿eh? Y a veces por eso no queremos dar consejos bíblicos, ¿no? ¿Sí me entiende? Bueno, si usted va a aconsejar a alguien, use las promesas de Dios. ¿Sí me entiende? Dígale, mira, mi hermano, sea lo que esté pasando, el Señor dice en su palabra así, y nunca tendrás ningún problema en que vaya a fallar, ¿no? O que te vayan a llamar mentiroso. ¿Sí me entiendes? Entonces, esto es un recordatorio más, un motivo más para alabar a Dios, ¿no? Que nosotros sí tenemos motivos, ¿eh? Que sabemos que su fidelidad es para siempre. Su amor no solo es grande y profundo y eterno, sino que es duradero, así como lo es su palabra, ¿no? Así es que como conclusión, ¿eh?
hasta no hay mucho que añadir. O sea, yo podría seguir hablando, pero realmente sería eso de lo mismo, ¿no? No importa qué tan oscuro sea el panorama o qué tan infiel sea el ser humano. Esto me llamó la atención este comentario. No importa qué tan oscuro se vea la situación que estás pasando. Y no importa qué tan infiel seamos los seres humanos. La verdad es que la fidelidad de Dios se mantiene para siempre, ¿ok? No falla. Y ese es el motivo por el cual estamos aquí, ¿no? Hemos dejado, no todo, pero dejamos ciertas cosas por esa razón. Venimos a este lugar a adorar a alguien que nos ama con un grande amor. Estamos aquí clamando, vamos a dar tiempo de oración, estamos aquí pidiendo a alguien que cumple, alguien que en realidad sí cumple lo que promete. ¿Eh? Así es que estos deben ser motivos para que su pueblo, en primer lugar, quiera adorarle, quiera alabarle a Dios. Y en segundo lugar, para que queramos compartirlo con los demás también, ¿ok? Porque esta es la voluntad de Dios, que toda la humanidad le conozca. Sabemos que posiblemente no toda la humanidad le vaya a reconocer, pero sí es una realidad que algún día estaremos en su presencia, almas de todos los pueblos de la tierra, ¿no? Almas de diferentes puntos de la tierra reunidos en un solo lugar, ¿no? Y creo que será algo increíble. Vamos a orar y dar gracias al Señor por este tiempo y vamos a pasar al tiempo de oración. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra de este día. Un salmo muy pequeño, Señor, pero que tiene un gran mensaje y que podríamos pasar mucho tiempo meditando en él, meditando tal vez en cada palabra escrita ahí. Señor, pero con esto que hemos leído y que hemos compartido, por favor, ayúdanos a que cada uno de nosotros podamos, Señor, retenerlo en el corazón. Señor, que no olvidemos el gran privilegio que nosotros hoy hemos tenido, que por mucho tiempo los gentiles vivieron, Señor, separados, lejos de tus misericordias y tus promesas, pero que nosotros hoy somos parte, Señor, de tu pueblo también por la fe en Jesucristo. Señor, tenemos ese acceso gratuito a esa comunión contigo, que también nosotros que no somos judíos, también podemos disfrutar de tu amor, tu gran amor que es eterno también, de tu misericordia, que también nosotros que no somos del pueblo hebreo, también tenemos tus promesas, Señor, tus promesas que siempre se cumplen. Y gracias, Padre. Ahora te pedimos que nos ayudes en la responsabilidad que nos toca del compartir también esta tu palabra. Padre, gracias por todo. Por favor, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.